un toro que ya es manso, que ya sabe el trabajo, ¿verdad? Y automáticamente el que es bronco se sujeta al maduro, ¿verdad? Por eso del otro lado del yugo ya está Jesús. Solamente ¿quién falta que se meta? Yo, porque a veces soy bravo, ¿verdad? Soy bronco. Entonces se aprende del experimentado, se aprende del que ya es manso, ¿verdad? Y dijo Jesucristo: aprended de mí que soy manso, ¿verdad? Punto número 3. ¿Qué podemos aprender del yugo de Cristo? Humildad, oración, obediencia. ¿Qué más podemos aprender del yugo de Jesús? Sujeción, someterse al Padre, amor. Hay muchos que usted solamente puede poner algunos ejemplos ahí y ver cómo se puede ampliar un sermón, ¿sí? La cuarta cosa es: ¿cuáles son los beneficios de estar bajo el yugo de Cristo? Descanso para el alma, pero también este yugo rompe otros yugos. Rompe otros yugos. La aplicación y culminación: el yugo de Cristo es mejor que cualquiera y trae bendiciones eternas. El libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es decir, entre más rápido te metas en el yugo, va a ser mejor. Va a ser mejor desde tu juventud. Porque hay gente que espera hasta que ya esté viejito para meterse al yugo de Jesús, ¿no? Nosotros tenemos que hacerlo desde cuanto antes. Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. Entonces aquí está un pequeño ejemplo de un sermón textual temático. Es decir, en el texto encontré el tema general y el tema lo enriquezco con otros. Todo el sermón estuvo dirigido al yugo, al yugo, al yugo, al yugo, ¿sí? Por eso la vida matrimonial se llama la vida conyugal. ¿Cuántos ya se metieron al yugo? ¿Y qué les parece ese yugo? Está bueno, ¿no? Ese yugo. ¿No es bueno? Sí, es bueno. Es bueno. Si el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo, entonces quiere decir que es bueno el yugo, ¿verdad? Y el que haya esposa, hay el bien. Como que no estoy yo muy convencido, ¿verdad? Hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ok, continuamos entonces con nuestros sermones, los tipos de sermones, y vimos primeramente el sermón textual, después sermón textual temático, y ahora vamos a mirar el sermón textual analítico. La palabra analítico nos da la idea principal de este tipo de sermón, ya que se escoge el texto a tratar y se analiza palabra por palabra, y luego se forma una especie de tema para cada parte del texto. Vamos a mirar un ejemplo. Isaías 45:22, a ver qué nos dice. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Muy bien, ¿cuál es el tema principal de este texto? La salvación. La salvación. El título, dice, solamente puse yo un título ahí, entre miles, dice: una invitación sin igual. Es decir, la invitación es tan sencilla como: miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Y está una invitación para todos. Dice, introducción: a todos alguna vez nos han invitado a algo, y esta invitación la valoramos en importancia de acuerdo a la persona que nos invita. Si usted le invita, por ejemplo, un presidente a un informe, a alguna actividad, pues uno cancela hasta otras cosas, ¿verdad?, para poder ir a ese lugar. Pero si cualquier persona: ay, te invito cuando quieras venir a mi casa, pues si quieres ya. Entonces esta invitación es muy importante de parte de quién viene, y de aquí viene de Dios, ¿verdad? Presentación: un medio fácil. Mirad. Mirad, ahí podemos hablar un poquito de cómo
miraron la serpiente de bronce y fueron sanos, ¿verdad? Solo mirar, solo mirar. Hasta hay un coro antiguo que entonábamos en las congregaciones que dice: una mirada de fe es la que puede salvar al pecador, ¿sí? Una mirada de fe. Punto número 2, un objeto divino. ¿Mirar a quién? A mí. También hay que saber a quién mirar, porque hay gente que mira muchos medios de salvación, pero hay un solo medio. 3, una invitación amplia, es decir, todos los términos de la tierra. Aquí cabe resaltar que Dios es el único que puede hacer una invitación así. Hoy en día ya por eso se inventaron las especialidades, porque un médico general ya no puede atender a todos, ¿verdad? Entonces ya existe el pedicurista, el oculista, el pediatra, todas las ramas de la medicina, ¿sí? Porque un médico ya no puede atender a todos. Nadie humanamente tiene la capacidad de atender a todos, pero Dios sí. Por eso dice todos los términos de la tierra. Aplicación y culminación. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. El que nos invita es Dios mismo, y no hay nadie más que nos salve. Dice: pon tu mirada en Dios y serás salvo. Este es un sermón analítico, donde estamos en cada frase, ¿verdad? Y la sintetizamos en un título, por decirlo así, ¿no? Un medio fácil, mirada. Un objeto divino, a mí. Una invitación amplia, todos, ¿sí? Entonces ahí queda en claro, ¿verdad?, que analizamos palabra por palabra o frase por frase del texto y sacamos un sermón. ¿Cómo se llama? Textual analítico. Textual analítico. Muy bien. Vamos a mirar el sermón expositivo. Se llama sermón expositivo al que toma como texto un largo pasaje de la Biblia. Estos sermones pueden estar basados en un capítulo entero de la Biblia, una historia o parábola, o una serie de versículos que lleven el mismo pensamiento. 3 fuentes para poder sacar un sermón expositivo. Debemos tomar en cuenta que no todos los capítulos se prestan para este tipo de sermones, ya que hay algunos que encierran diversas ideas que al exponer podemos caer en el error de confundir a los oyentes sin dejarles una idea clara de lo que queremos comunicar. Vamos a ver un ejemplo del sermón expositivo y ahora vamos a leer San Lucas capítulo 14, verso 16 al 22. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Muy bien. El tema general es un llamamiento, ¿verdad? Un llamamiento, y el título que podemos poner ahí es excusas. La introducción es la invitación de Jesús a comer el pan en el reino. Dice, la invitación a comer el pan en el reino es general, pero son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y en la presentación podemos hablar de las excusas: la excusa de las posesiones, la excusa del trabajo, la excusa de las cuestiones familiares, ¿verdad? ¿Qué es una excusa? ¿Alguien me puede ayudar? Pretexto. Pero una excusa regularmente no es real. Regularmente no es real. Y lo vemos en estas excusas, ¿verdad? Primeramente dijo: voy a comprar una hacienda. ¿Alguien compra las cosas de noche?
era una cena. Entonces, dijo, acabo de comprar una hacienda y voy. ¿Usted compra algo sin verlo? Tampoco. Entonces era una excusa. La segunda excusa era el trabajo. ¿De qué habla? Acabo de comprar, ¿cuántas? 5. 5 yuntas de bueyes. Bueno, los que son de campo saben que nada más con una les basta, ¿verdad? Y voy a probar 5 y en la noche. Entonces era una excusa también. La otra es una cuestión de casamiento. ¿Qué dice? Acabo de casarme. Ya había tenido la invitación de antemano. Cuando había recibido la invitación había dicho, ese día me caso, no puedo ir. ¿Sí? Pero no, la puso a la última hora como una excusa. Vemos entonces que las excusas son reales a veces en la vida de las gentes que uno les habla de Cristo, ¿verdad? Reales. La aplicación y culminación dice, solo los que atienden la invitación gustarán la cena del reino de Dios. La pregunta para confrontar a la gente es, ¿dejarás de poner excusas? Porque hay gente que pone excusas cada vez que se les habla de Cristo, ¿verdad? Cuando sea ya más viejito, ¿sí? Cuando tenga tiempo. Muchas cosas, muchas excusas que la gente pone hoy en día. Este se llama un sermón expositivo, donde ponemos, escogimos aquí una porción del capítulo 14 de Lucas, que daba la continuidad de una historia, ¿verdad? Una historia. Hay una rama del sermón expositivo que es el sermón expositivo narrativo. Los sermones expositivos narrativos se basan en narraciones de historias o parábolas para desarrollar un sermón expositivo narrativo. Es necesario leer el relato con suma atención, anotando los datos más importantes y que contengan una aplicación práctica para nuestros oyentes. Tenemos que formular preguntas a la historia o parábolas tales como: ¿por qué se pronunció esta historia o parábola? ¿Qué enseñanza hay para mí? ¿Qué enseñanza hay para los oyentes en general? Luego anote las palabras principales de la narración y busque su significado espiritual. Por ejemplo, si se trata de la parábola del sembrador, las palabras clave son sembrador, semilla, terreno, espinas, pedregales, aves, enemigo. Busque el significado que pueda poner a cada una de ellas en el terreno espiritual. Si se trata de una historia, se procederá de igual forma. Es necesario para este tipo de sermones usar un lenguaje vivo y ¿qué más? Y tal vez dramático para meter a los oyentes en la narración, pero sin caer en exageraciones. Es decir, los que cuentan cuentos son muy expresivos, ¿verdad? Son muy expresivos y hacen ademanes y hacen esto y hasta se cuestan en el suelo, lo que tienen que hacer. Entonces, para predicar este tipo de sermones, aquí están estos consejos, ¿verdad? Dice, es necesario para este tipo de sermones usar un lenguaje vivo y tal vez dramático, dándole vida a esa narración. No sé cuántos de ustedes, cuando leen las historias bíblicas se meten en ellas. O sea, a mí me pasa sobre todo en las del Antiguo Testamento. Me meto ahí y haga de cuenta que ando ahí, porque el leer nos despierta creatividad, ¿verdad? Imaginación. Leer nos despierta imaginación. Y bueno, si uno entiende bien la historia, en este caso, ¿verdad?, como esta historia que estamos aquí, le pone mucho énfasis, ¿verdad? Ha traído que la gente se mete también en la narración. Siempre al añadir detalles a las historias bíblicas debemos proceder con sumo cuidado para distinguir lo que está referido en la Biblia y lo que es imaginación del predicador. Nunca debe darse tales ideas como si fueran de la Biblia, sino que debemos distinguir con un probablemente, es posible que, podía ocurrir que, y nunca hacer una afirmación concreta que no se haya contenida en la Biblia. La primera cualidad del predicador debe ser
la veracidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al añadirle. No sé cuántos de ustedes han oído la historia o la parábola del hijo pródigo. El otro día escuché un predicador hablar de esta parábola, pero le puso al sermón el puerco pródigo. ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra pródigo? Desaprovechador de oportunidades. ¿Eh? Desaprovechador de oportunidades. Alguien que desaprovecha oportunidades. Así es un pródigo, uno que desaprovecha oportunidades. Y bueno, es válido, por ejemplo, hablar del otro hijo, el que se quedó en casa, que también era pródigo. ¿Por qué era pródigo? Porque desaprovechó que disfrutar todo de su padre, ¿no? Pero el puerco no le encuentro mucho de que sea pródigo, ¿verdad? El puerco pródigo no era tan pródigo porque se aprovechaba las algarrobas, ¿verdad? Pero a veces se nos va tanto la imaginación, ¿verdad? Que uno le pone cosas que a veces no concuerdan, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en eso, ¿sí? Del tamaño de las piedras que agarró David, o de cualquier otra narración bíblica. Tenemos que tener cuidado de no exagerar, aunque hay otra parte de la hermenéutica que se llama la hipérbole, ¿verdad? Que es ampliar, pero no, tampoco hay que exagerar así tanto, ¿verdad? Como decía el salmista: todas las noches inundo mi cama de llanto. Imagínense una cama inundada. Era para poner énfasis en algo, ¿no? Ok. Ahora vamos a mirar el sermones temáticos. El sermón temático es la exposición de un asunto o tema bíblico, sin seguir las líneas de un texto determinado, sino el conjunto de enseñanzas o doctrinas que se encuentran a lo largo de la Biblia sobre dicho tema. Una vez determinado el tema sobre el cual se debe de hablar, se escoge el texto o porción adecuada sobre el cual procederá el desarrollo del sermón, pero dicho texto o porción formará solo la base y no el esqueleto del sermón. Esto para no caer en otro tipo de sermón, como el textual o el expositivo. Tampoco debemos abundar mucho como si fuera un estudio, sino que estaremos conscientes de que es un sermón. Acuérdense que hay que diferenciar entre un sermón y un estudio bíblico. Un estudio bíblico va a súper completo, ¿no? Todo lo que haya de ese tema. Pero un sermón temático solamente va a sacar lo más importante, más trascendente de ese tema. Vamos a mirar ahí el ejemplo. Dice el tema, dice: en este tipo de sermones no usaremos título, porque es un sermón temático. Solo el tema, porque lo vamos a ampliar, ¿verdad? No vamos a hablar una área del tema. ¿Sí? Muy bien, Mateo 21:13, por favor, es el texto que escogimos. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice: ahora nosotros somos esa casa de oración y templo del Espíritu Santo. Esta es nuestra introducción. Estamos comparando nuestra vida como esa casa de oración que el Señor estaba diciendo: mi casa será casa de oración. ¿Cuál es el tema principal entonces ahí? La oración. La oración. Y en la presentación vamos a hablar primeramente, punto número 1, tipos de oración. Hay por lo menos 3 o 4, si es posible: de petición, de intercesión, de gratitud. Pero también hay otra área de la oración, que es la adoración o la alabanza a Dios, ¿verdad? Exaltación, exactamente. Entonces, en esta afirmamos, ¿verdad?, con varios textos ahí. El punto número 2, ¿cuándo debemos orar? Siempre, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Cómo debemos orar? Con fe, en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad. 4, ¿dónde debemos orar? En todo lugar. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos altas y miran de contienda, ¿no? Entonces ya vimos el tema general, que era la oración, y lo desarrollamos
en tipos de oración, cuándo orar, cómo orar y en dónde orar. Más o menos 4 áreas, ¿verdad?, que llenan el tema. Y en el tema se llama sermón temático. Nota, debemos diferenciar entre un sermón temático doctrinal, es decir, el que está basado en una doctrina como la salvación, el Espíritu Santo, la segunda venida, el bautismo, etc., y el sermón temático sobre cualquier otro asunto como la juventud, la familia, la niñez, etc. Tenemos que poner énfasis. Por ejemplo, si yo voy a hablar de un sermón temático doctrinal, ¿verdad?, es mucha responsabilidad, porque estoy sentando bases, ¿verdad? Sí. La base doctrinal, el fundamento de los apóstoles, ¿no? ¿Sí? Si yo hablo de otro tema, pues entonces puedo meter cualquier ilustración pues de las noticias del mundo, porque ese tema no es doctrinal, es general, ¿sí? Entonces tenemos que notar esa diferencia. Muy bien, vamos a ver ahora ayudas prácticas. Ayudas prácticas para la exposición. La primera ayuda se llama las ilustraciones. Las ilustraciones son para la predicación como las ventanas para una casa. Hacen entrar la luz aún a las mentes más oscuras por la incomprensión de las ideas y que pretendemos comunicar. Las ilustraciones despiertan y mantienen el interés, establecen simpatía entre el predicador y los oyentes, ayudan a recordar el mensaje, adornan el sermón, hacen claro el mensaje, se estimula la imaginación, hacen práctico el mensaje a tal grado que los niños lo pueden entender. Para ilustrar un sermón se puede utilizar anécdotas personales o de otras personas, comparaciones con cosas conocidas, algún cuento humorístico breve, etc. Hay muchas fuentes para sacar una ilustración, pero yo quiero aquí aclarar algo. Dijimos aquí que las ilustraciones son como las ventanas para una casa, pero hay gente que le pone demasiadas ventanas. Ya no hay nada privado, ¿no?, en la casa. Tenemos que tener cuidado que nada más sean para que entre una luz, ¿verdad?, pero no para exhibir todo lo que hay dentro de la casa. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que las ilustraciones no sean exageradas, ¿verdad?, exageradas, que o se la lleve uno de puras ilustraciones. Quiero decirles que las ilustraciones siempre hacen a la gente recordar el mensaje. A veces hay gente que se acuerda más de las ilustraciones que del mensaje. Yo he llegado a iglesias, me dicen: ah, ya me acuerdo, usted que vino a predicar. ¿De qué prediqué? Me dice: es que dio la ilustración fundamental. Entonces también tenemos que cuidar que las ilustraciones no se coman el mensaje. Si les recuerda el mensaje, qué bueno, pero no que nada más se acuerden de la ilustración, ¿sí? La ilustración entonces son como ventanas para una casa, nos dan luz sobre un tema, sobre un punto que queremos resaltar, ¿sí? Un punto que queremos resaltar. Hablando de la oración, por ejemplo, ¿verdad?, de la oración, cuando dice que hay que orar con fe, yo puedo poner una ilustración en ese punto para que la gente sepa, ¿verdad? Y la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y hay una ilustración de una mujer que leyó un verso en la Biblia que dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esta montaña: quítate y échate en el fondo del mar. Y esa mujer vivía en un lugar donde para llegar a la iglesia donde se congregaba le estorbaba un monte. Entonces dijo: ah, ya sé qué voy a hacer, voy a orar para que se quite ese monte y yo llegué rápido a mi iglesia. Dice que esa mujer cerró los ojos, se paró enfrente del monte y dijo: Señor, yo leí en tu palabra que si tuviera fe y que diría al monte: quítate y échate en el fondo del mar, será hecho. Yo le ordeno a ese monte que se quite. Y abrió los ojos y ¿qué creen? Ahí seguía el monte y ¿sabe qué dijo? Ya sabía que no se iba a quitar.
la fe. Eso es fe. Fe negativa. Ya sabía que no se iba a quitar. Quiere decir que no oró con fe. Porque dice que todo, que cualquier que duda es semejante a la sola. Y no piense que tal haga que recibirá algo del Señor. Entonces, es un ejemplo, ¿eh? Yo quise poner énfasis en este punto de la fe y busqué una ilustración que se ajustara, ¿verdad? Entonces, esa persona no le pidió con fe. A veces así hay cosas que le pedimos a Dios. Ay, Señor, es que tengo un dolor de estómago muy fuerte. Oramos, Señor, quítamelo. Y no se me quita. Bueno, me tomo una pastillita, ¿no? Empecé a dudar, ¿no? Empecé a dudar. Entonces las ilustraciones les van a dar luz a la gente en el punto que usted quiera resaltar. Quiera resaltar. La segunda ayuda práctica son los ademanes. Los seres humanos somos por naturaleza expresivos. Esto lo podemos notar cuando alguien está hablando por teléfono, hace ademanes como si estuviera viendo a la persona con la que está hablando. Debemos utilizar este valioso medio de expresión coordinando los pensamientos con los ademanes. No mantengan los brazos pegados al cuerpo ni ocultos detrás del púlpito ni dentro de los bolsillos. Tenemos que movernos de vez en cuando para descansar la vista fija de los oyentes. En los ademanes debemos tener cuidado de señalar a alguien intencionalmente, también de no imitar a un anciano o a un inválido burlonamente, mucho menos la voz y ademanes de un afeminado. Esto nos puede perjudicar en vez de ayudarnos en nuestra exposición. Entonces, aún en eso tenemos que cuidarnos. Usar los ademanes, ¿verdad? Vuelvo a repetir, cuando alguien está hablando por teléfono, ¿verdad? Dices, es que allá, y uno hace señales, ¿verdad? Como que si nos estuviera viendo a la persona. Entonces debemos aprovechar algo innato que tenemos, ¿verdad? Para usarlo. Y bueno, también a veces en la exposición, si permanecemos con los brazos abajo todo el tiempo, se vuelve cansado, ¿verdad? Si permanecemos nada más en una sola posición, también está cansado. Entonces a veces hay que pararse, moverse para allá, moverse para acá, levantar la mano, bajarla, ¿no? Pues por ejemplo, ¿verdad? Decirles cuántos pueden tocar el cielo. A ver, levanten la mano. Toquen el cielo. A ver, todos levanten las manos. Toquen el cielo lo más arriba que puedan. Bueno, ya descansaron un poquito. Ya descansaron. O sea, una de mano, para hacer algo. La tercera cosa es la voz. La voz es el vínculo principal entre nosotros y los oyentes. No debemos mantener la voz en un mismo nivel de tono y volumen porque puede aburrir, fastidiar o cansar. Procuremos subir y bajar el volumen de la voz. Esto ayudará a que el oído descanse. Si hablamos con micrófono, midamos la distancia de la boca al micrófono. Esto ayudará que para nuestras palabras, para que nuestras palabras se entiendan mejor. Los que tienen buenos sonidos dicen que se debe usar más o menos una cuarta de la boca, por aquí así. ¿Sí? Solo los raperos cantan así, ¿verdad? Se agarra su micrófono. O los que venden chiles, tomates, ¿verdad? Se agarran así, ¿no? La voz es muy importante, es nuestro contacto con la gente. Pero hay unos que se la pasan gritando todo el sermón. Todo el sermón. Aparte de que afecta el oído, hay gente que sale con dolor de cabeza de las congregaciones. Sí hay algo en que tenemos a veces descuido nosotros los pastores, es el equipo de sonido que usamos. Y nuestro equipo de sonido chilla mucho, claro, te está viciando, o está muy fuerte, o está muy quedito, no sé. Pero no le ponemos mucho interés, pero la fe viene ¿por qué? Por el oír. Entonces si la gente no oye correctamente, no se le infunde fe. Tenemos que tener cuidado con nuestra voz. De repente sí hable fuerte para poner énfasis en algo, pero de repente sí hable suavecito. Bajito, ¿verdad? Que no llore. Bueno, porque a veces llorando de la expresión hace que no se le entiendan a uno las palabras.
La cuarta ayuda es la vista. Los ojos son las ventanas del alma. Por lo tanto, el predicador debe utilizarlos no solo para expresarse, sino también para observar las reacciones de sus oyentes. Proverbios 27-23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. El mirar las reacciones de los oyentes nos indicarán su estado de ánimo y el efecto que está causando nuestras palabras. Algunas veces tendremos que cortar el desarrollo del mensaje viendo a los oyentes, en los oyentes cansancio o aburrimiento que con su vista nos están diciendo ya termina. Otros nos dicen aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Aunque usted haya puesto 5 puntos en su sermón, si al tercer punto ya está cansada la gente, ahí conclúyalo. Y se va a recibir más, ¿sí? La gente va a recibir más que si usted sigue hablando. Un maestro de homilética en el seminario nos decía que una ocasión una persona llegó tarde a un culto de casualidad, porque los cristianos casi no llegan tarde. llegó tarde a un culto y le pregunta al que está sentado en la última banca: oye, ¿ya va a acabar el predicador? Y el que estaba en la banca le dice: ya terminó de hace 15 minutos, pero sigue hablando. Porque a veces ya expresamos lo que teníamos que decir, pero redundamos y redundamos y redundamos, ¿sí? Y eso, lamentablemente, en vez de ayudarnos, nos va a perjudicar. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están recibiendo? Porque luego sabe uno cuando la gente está recibiendo. Cuando ya lo está recibiendo, ya están: ¿qué nos va a acabar? Ya me voy. Muy inquietos, ¿verdad? Entonces hay que poner también atención en eso. Muy bien. La cuarta ayuda que podemos tener, la quinta ayuda es la presentación personal. Ok, la presentación personal. Hay un dicho que dice: el hábito no hace al monje. Pero también hay otro que dice: como te ven, te tratan. Por eso es muy necesaria la presentación personal, no yendo más allá de nuestras posibilidades, pero sí dentro de lo normal, siendo estrictos en lo que a limpieza se refiere. Recordemos que somos representantes de Dios, embajadores de Dios. A veces nuestra propia apariencia distrae. Si yo vengo mal vestido, la gente va a decir: ¿qué me va a enseñar? ¿Qué me va a decir, no? Sí. Bueno, con todo respeto, lo voy a decir, hasta hay gente que se atreve a predicar chimuelo. La gente no está viendo en la boca de la persona. Por eso hay arreglos, vamos al dentista y que nos arregle, ¿verdad? ¿Sí? Pues parte de su presentación. Y obviamente hay ocasiones, ¿no? Yo he predicado en church, pero en un balneario donde vamos a bautizar, a hacer un pensamiento, ¿no? Pero si voy a predicar en la iglesia o en un lugar donde hay gente al que le debo respeto, debo de cuidar mi presentación, la limpieza sobre todo. No estrictamente tengo que ir de traje o corbata, porque si la corbata no predica, ¿verdad? ¿Sí? Aunque hay algunas organizaciones que dicen: sí, tienes que predicar con corbata, ¿verdad? A fuerza. Y bueno, hay que someterse, ¿no? Hay que someterse. Sin embargo, si fuera por la corbata, pues me la pongo todos los días, ¿no? Dice que un predicador llegó a un hogar donde se estaba hospedando, y la persona que lo hospedaba le dijo: hermano, ¿va a cenar antes de predicar? Dijo: no, hermano, yo voy, ceno después para predicar bien. Y ya cuando llegó a la casa, un niño que escuchó le dijo: hermano, mejor hubiera cenado antes. ¿Quién sabe por qué se lo diría, ¿no? Entonces, cuenta mucho, ¿verdad?
Cuenta mucho la presentación personal, la apariencia que uno tome para compartir. Igual hay que ir ad hoc. Si yo lo voy a predicar a jóvenes, pues bueno, es juvenil, ¿verdad? Depende del tipo de reunión que vaya uno tiene que ir adecuadamente, ¿no? Porque eso también nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho. Un predicador amigo mío se le ocurrió un día ponerse una camisa de las que usan los curas, ¿verdad? Que tienen aquí algo blanco, cuello blanco, y en los aviones lo trataban de maravilla. Dijo, ya no me la voy a quitar. Como lo ven, te trata. Y ya después, para querer conseguir cosas, se ponía la estrategia, ¿no? Ok, muy bien, vamos adelante. Enemigos a vencer. Enemigos a vencer. El primer enemigo es el nerviosismo o los nervios. ¿Quién no se ha sentido nervioso cuando habla en público? A veces en las cuestiones de escuela nos ponen a dar un discurso de despedida del año escolar o lo que sea, ¿no? Nos ponemos nerviosos y ese nerviosismo provoca un montón de cosas en nosotros, como que nos aplaudamos con las rodillas, ¿verdad? Dice, esto es normal, es parte de nuestra naturaleza. Algunos sudan, otros tartamudean, otros aplauden con las rodillas y en algunos casos hasta se enferman, les da diarrea a algunos, ¿verdad? No, sí, literalmente. Dice, tendremos dominio sobre los nervios si observamos los siguientes pasos. Primero, orando a Dios pidiendo confianza. Eso es vital. Segundo, estudiando bastante el sermón, porque a veces nos pone de nervios el que no está uno muy familiarizado con el sermón. Tercero, no debemos dejarnos dominar por el público. No veamos en nuestros oyentes unos ogros críticos, sino a gente sedienta de Dios y que nos aman. ¿Sí? Una ocasión me invitaron a predicar en una congregación donde había escritores, teólogos, escritores de libros, de comentarios bíblicos. Entonces me lo dijeron antes, dije, pues no me lo hubieran dicho, ¿no? Porque yo voy a ver puros críticos de los que estoy hablando. Y dicho y eso, y hecho. Hice el sermón y al final me dice el pastor, pase al salón social, y me sentó y alrededor, ¿quién cree que estaban? Los críticos. Analizaron el sermón paso por paso. Gracias a Dios salí librado, ¿verdad? Estuvo bien su política, estuvo bien su política. A ustedes le dio buena aplicación. Me dieron su opinión, ¿verdad? Pero sí estaba nervioso, muy nervioso. Porque sabía quién tenía enfrente, ¿no? Una vez me invitaron a la ENEP, la ENEP que está en Nezahualcóyotl, allá por la Impulsora. Yo pastoreaba una iglesia en Nezahualcóyotl y de repente pasó una mujer ahí, tocó a la puerta de la iglesia y me dice, hermano, ¿usted es pastor? Sí. Quiero que venga a la universidad porque le junté un grupo de estudiantes de filosofía y quiero que les vaya a hablar de Cristo. Pues obviamente se pone uno nervioso, ¿no? Y bueno, fui a la Biblia, vi que el libro de los Hechos estaba lleno de cuadros de filósofos, ¿verdad? Los epicúreos, los estoicos, todos a los cuales les predicaba Pablo, ¿verdad? Pues dije, ahí les voy a hablar. Y ya nada más hablé de ciertos filósofos y todos se pusieron atentos, ¿verdad? En un salón, en un como teatro de la universidad. Entonces ya abrimos una célula de estudio en la universidad, pero había que introducirse con cosas que eran familiares para ellos, ¿verdad? Entonces debemos de mirar el público que tenemos también para saber qué tipo de mensajes hablarles, ¿verdad? ¿Qué tipo de mensajes les hace falta? 4.
Debemos llegar temprano al lugar donde vamos a compartir. Esto nos ayudará a ambientarnos y a conocer el terreno. Si llega uno derrapándose, no sabe ni a dónde llega, todo desorientado, ¿verdad? Hay que llegar a tiempo, participar de la alabanza, del ambiente que hay, ¿verdad? Y eso nos va a dar mucha confianza. Mucha confianza. El segundo enemigo a vencer se llaman las muletillas. ¿Qué son las muletillas? Las muletillas son palabras o sonidos que usamos repetidamente sin darnos cuenta en la exposición del sermón. Ejemplo, verdad. No decimos verdad, es verdad. Bueno, ok. Y otros dicen, amén, gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya. Usan muletilla, no lo dicen de corazón, ¿verdad? Se les olvida lo que van a decir, dice, amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿cuántos dicen amén? Y a veces dicen amén hasta de cosas que no son buenas, ¿verdad? No, y el diablo nos anda atacando. Amén, dicen todo. Tenemos que tener cuidado con las muletillas. Cada quien tiene sus propias muletillas, ¿eh? Aquí pusimos solamente algunos ejemplos, pero hay otros que tienen otras palabras que usan para recargarse. Y si queremos descubrir nuestras muletillas, aquí está una idea. Dice, use una grabadora. Una grabadora será el mejor crítico. Y si nos dice la grabadora cómo predicamos, no nos va a doler las críticas. ¿Verdad? Si no tenemos una grabadora, invitemos a un amigo que nos ayude criticándonos. Seguramente lo hará con gusto. Proverbios 27, 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Ok. Pero tenemos que diferenciar que hay críticas constructivas y críticas destructivas. Hay gente que se alegra en darnos una crítica destructiva. Pero si yo veo la buena intención, mira, te falló aquí, dijiste esto que no deberías decir. Y si uno es humilde, lo acepta. ¿Sí? Lo acepta. Si no es humilde, dice, nada más están criticando. Pura gente criticona, ¿no? El que no acepta críticas nunca crece. Nunca crece. Usted y yo debemos de aceptar las críticas y mirar la intención. Si es destructiva, le digo adiós a la crítica. Pero si es constructiva, ¿verdad?, yo debo de tomarla. Porque sí, ciertamente, yo me he dado muchas veces cuenta en una grabación de errores garrafales que cometo, ¿verdad?, en la exposición. Porque de momento no me doy cuenta. Entonces, si no tiene una grabadora, ¿cuántos se han grabado alguna vez? Los que cantan también grábense, porque ¿y cuántos tienen un amigo que pudieran darle críticas constructivas? Pues encárguenselo. Amigo, me toca compartir. Me dices, por favor, que regularmente cuando somos casados la esposa es la mejor crítica. La mejor crítica, porque hay algunas esposas que hasta le están diciendo de atrás al esposo. Algunas, ¿eh? Esto es por cuchilla tu hermano. Una ocasión, dice la Biblia que cuando vayamos delante de los reyes cuidemos de cómo comemos, ¿verdad? Y un pastor fue con su hijo a un lugar especial y les dieron mucho de comer, y el hijo estaba come, y el papá le hacía por acá. Córtale, ¿no? Ya no comas. Y pues no obedecía, comía más. Hijo, ya después que estaba en privado, ¿no?, ¿por qué no me atendiste? Estaba yo diciendo que ya le cortaras. Ay, papá, yo pensé que me decías hasta el tope.
tenemos nosotros que ver, ¿verdad?, la posibilidad de quitar de nuestras vidas, ¿verdad?, el temor a las críticas. Acepte las críticas, le van a servir mucho y vamos a ir mejorando, ¿verdad? Vamos a ir mejorando. El tercer enemigo a vencer se llama el tiempo. La mayoría de los maestros de homilética coinciden en que el tiempo normal para una predicación es de 25 a 35 minutos. De 25 a 35 minutos. En el último de los casos, vale más que digan qué poquito y no qué bárbaro, ¿cuándo acabará? ¿Verdad? Es mejor que digan, oh, qué rápido, qué poquito se tardó. Sí. Que digan, oh, ¿cuándo va a terminar? O como el joven que llegó, ¿cuándo? Ya va a terminar, si ya terminó desde hace 15 minutos, pero sigue hablando. Sigue hablando. Entonces tenemos que medir el tiempo. Dice, una predicación es diferente a un estudio. En la predicación no se abunda demasiado, solo se le da lo esencial. Y estamos hablando aquí de predicación. Ustedes me dicen, no, ya llevamos 2 horas. Bueno, pues este es un estudio. Si fuera una predicación, pues lo limitamos, ¿no? Dice, hay algunos predicadores con mucha experiencia que pueden mantener la atención de sus oyentes quizás hasta por horas, pero nosotros que iniciamos debemos vigilar nuestro tiempo, ¿sí? Y bueno, pedagógicamente igual, ¿verdad? Dice que los niños o las personas captan la atención o nos prestan su atención por cierto tiempo nada más. Ya determinado tiempo ya no están oyendo, o nos están soñando o están, no sé, pensando en otras cosas. Ya no les aprovecha, ¿verdad? Ya no les aprovecha, ¿verdad?, lo que estén oyendo. Entonces hay que cuidar, vigilar el tiempo, ¿sí? De 25 a 35 minutos está bien, una predicación. Y bueno, si usted tiene la bendición de predicar en el radio, por ejemplo, ahí le dice, tienes 10 minutos. Y en 10 minutos tiene que dar su mensaje. Tiene que saber hacerlo. ¿Qué tal si le dice al del radio, no, yo predico 1 hora y ahora me dan chance? Nunca le van a dar chance. Váyase para otro lado, ¿verdad? Entonces uno tiene que ajustarse, ¿sí? Tiene que ajustarse. Yo he predicado, por ejemplo, en lugares donde hay que usar un traductor, tanto para inglés como para otros dialectos o idiomas, que ya ni siquiera se llaman dialectos, son idiomas, ¿sí? Y tenemos que calcularle que se va al doble, ¿verdad? Sí. En la traducción se va al doble, entonces yo debo de checar también mi tiempo ahí y hacer un mensaje más corto, y sobre todo, bueno, cuando va uno a idiomas o a dialectos que son con más palabras, ¿verdad? Que lo que dice uno, por ejemplo, de inglés a español, en español se dicen más palabras que en inglés. Y igual para los dialectos, a veces yo digo una palabra y ellos tienen que decir como 10 para que la gente exprese o entienda exactamente lo que se está diciendo. Entonces hay que cuidar el tiempo. Les sugiero algunas herramientas útiles. Herramientas útiles. Sin lugar a dudas, las herramientas nos ayudarán a agilizar nuestro trabajo y lo hace más fácil y práctico. De igual manera, las herramientas que les sugiero le harán más fácil la preparación de sus sermones. Vamos a mirar algunas herramientas. Acuérdense que la herramienta nos agiliza el trabajo, pero también no nos sirve si no sabemos utilizarlas. ¿Cuántos tienen, por ejemplo, en su biblioteca de estudio, la biblioteca, el diccionario Strong, por ejemplo? 2, 3. ¿Le saben bien? La verdad yo no le sé bien, más que la verdad. Se le puede sacar un montón de cosas, pero hay que documentarse. ¿Cuántos tienen la Biblia Thompson? ¿Fueron a algún curso de ellos? Está riquísima la Biblia, ¿no? Riquísima, es la Biblia que tiene más ayudas que todas. Pero hay gente que la tiene y nunca usa las ayudas.
no sabe ni para qué es ese numerito que está a un lado. No sabe por qué está esta referencia aquí. Entonces también hay que tomar las herramientas, pero aprender a usarlas, ¿sí? La primera herramienta son varias versiones de la Biblia. Ahora ya es muy fácil en el celular o en la tableta meter varias versiones, las que más consulte uno, ¿verdad? ¿Sí? No nos vamos a meter aquí en detalles de cuál es la más fidedigna o la menos, ¿verdad? Pero bueno, se dice que la versión 60 es una de las más apegadas, ¿no? Por eso la usa la mayoría de la iglesia cristiana. Pero también la que está súper explicada es la traducción al lenguaje actual. ¿Cuántos han visto esa? ¿Sí? La Biblia de las Américas. Hay muchas versiones que nos ayudan para entender ciertas palabras, ¿sí? Ciertas palabras o darles un contexto más actual, ¿sí? Más actual. Entonces, trate de que el versículo que va a usar usted para predicar lo vea en varias versiones, porque a veces le damos un énfasis que no es el que tiene el texto, y ahí nacen las falsas doctrinas, ¿no? 2. Use una concordancia, si es posible la más completa. Una concordancia bíblica, la mayoría de muchas Biblias tienen una concordancia, pero pequeña, ¿verdad? Al final está muy sencilla esa, y muchos de los versículos no tienen que ver con el contexto, nada más porque está la palabra, ¿verdad? Está la palabra que uno está buscando, pero está fuera de contexto, ¿no? Acuérdense que en el idioma hebreo hay más palabras que en el español. En el idioma hebreo era tan complejo que hasta bueno, ya tuvo que considerarse una lengua muerta y nació un hebreo nuevo, ¿sí? Un hebreo nuevo. Pero aún así, dicen los estudiosos que para la palabra amor en español hay 7 en hebreo o más. 7. Entonces imagínense, si yo digo amor para referirme a cualquier cosa, le voy a dar un mal contexto. Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo, y otro versículo dice no améis al mundo. Entonces, ¿por qué Dios amó al mundo? ¿Cuál es la diferencia? El tipo de amor en hebreo, ¿sí? Hay el amor agape, el amor eros, el amor filial, el amor, ¿qué más? Filios o filial. Entonces, la palabra en amor en español es diferente en el original. Es diferente, ¿sí? Hay cosas que amar y hay cosas que no amar, ¿sí? A veces amar al prójimo se usa como amor filial, amor a la esposa como amor eros, ¿verdad? Amar a Dios, amor agape, ¿sí? Entonces es diferente. Entonces tenemos que no solamente tener la concordancia completa, sino ver el contexto de la palabra. 3. Un diccionario bíblico. Los diccionarios también nos ayudan mucho. Bueno, también la siguiente es un diccionario secular. Los dos diccionarios los podemos complementar. Muchas veces traen diferente descripción. Vamos a pegarnos al diccionario bíblico, ¿sí? El diccionario secular nos puede ayudar para entender una palabra solamente, pero no el contexto de la historia, ¿sí? 5. Comentarios bíblicos. ¿Han leído comentarios bíblicos ustedes, hermano? Hay unos muy buenos, ¿eh? Muy buenos y muy completos, como el de Matthew Henry, ¿verdad? Que está súper completo, tiene tomos para todo, ¿sí? Pero hay muchos más. A ver, menciónenme alguno que ustedes estudien y que les sirva. John MacArthur, ¿qué más? Hay muchos. Moody también tiene, ¿verdad? Unos comentarios Moody. Hay varios, ¿verdad? Ahora, los comentarios están en el pensamiento humano. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho discernimiento del Espíritu, exactamente. ¿Por qué? Porque lo que me diga ahí, hubo un tiempo donde la Biblia, la más famosa era la que traía un comentario al calce, ¿verdad? Que era la Biblia, ¿cómo se llamaba? Scofield. El señor Scofield, ¿cierto?
que a la larga se fue como diluyendo, ¿verdad? Porque los comentarios que decía no todos eran acordes, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado también, aunque es una herramienta, tener discernimiento. Libros de hermenéutica, ya vimos lo que es la hermenéutica, ¿verdad? La hermenéutica se utiliza para la correcta interpretación del texto. Son reglas de interpretación. Reglas de interpretación. En otro momento podremos compartir un taller sobre hermenéutica. Bueno, también tengo un librito, igualito así chiquito, sobre hermenéutica práctica. 7. Un glosario de nombres. ¿Han usado usted un glosario de nombres? ¿Sí? Nos da mucha luz también, porque nos hace cada nombre. ¿Cuántos sabían que los nombres judíos decían que en su nombre venía la filosofía de vida? ¿Sí? Entonces, cuando yo entiendo qué significa un nombre,